Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Un saludo a todos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Y si quieres contarme tu historia o si quieres hacer cualquier duda o aclaración, siempre es público mi WhatsApp personal desde los primeros videos, 867-104-5100. Así que bueno, pues no hay pretexto. Y eso va para aquellas personas que bueno, pues a veces, a pesar de que en todos los videos digo mi WhatsApp, bueno, no falta quien en los grupos que también les repito, raza, no sé qué tipo de creadores de contenido siguen algunas personas. Yo sí les voy a decir algo, la opinión de un puñetas no me interesa, así de sencillo. Por eso mismo, un servidor jamás ha buscado aumentar los números del canal por medio de bots. Si vieran, hay personas que a eso se dedican. De hecho, hay un grupo que se llama creadores de contenido y que quién sabe qué. Hay gente que te ofrece en Facebook, que por 10,000 pesos te doy 20,000 suscriptores o te doy 100,000 suscriptores. Y digo, ¿qué ganas? O yo no entiendo por qué hay creadores que pagan eso, y he visto gente que lo hace, o sea, que paga por tener, no sé, 50,000 suscriptores. Yo digo, pues, ¿de qué sirve de que sean cuentas vacías? Eso no es necesario. Pero bueno, lo primero es personas que no están seguras de sí mismo. Yo sí les voy a decir, yo soy un creador de contenido que no soy políticamente correcto. Para mí, si alguien es un imbécil, pues no lo voy a llamar de otra manera. Si una persona pues está equivocada, no voy a suavizar su equivocación. Y pues no me importa lo que una persona pues estúpida piense, así de sencillo. Habrá creadores de contenidos que sí les afecta el miedo a la cancelación, y yo se los digo en la vida en general, en la vida, si tú estás conviviendo con un grupo de personas tontas, es mejor que si tú les caes mal a todos, pues no importa, no dejes de ser tú para caerle bien a una persona que no lo merece, se los aseguro. Y siempre les digo, o sea, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, no queriendo llamar la atención. Bueno, pues lo único que se ganan es una patada bueno, pues en el cine esquinas. Pero bueno, raza, la siguiente historia, se las voy a decir así, ocurrió en San Luis Potosí, cerca de Matehuala. Un saludo a toda la raza de allá, de San Luis Potosí. De hecho, mi abuela, en paz descanse, era de ahí, de Guatemala, cerca de Matehuala, perdón, Matehuala, porque una cosa es Guatemala y otra es Matehuala. Y bueno, pues toda esa parte, hemos hablado mucho, todo lo que es la Sierra de Álvarez, todo lo que son esos lugares. Y bueno, pues ojalá pronto un día pueda darme la vuelta por ahí. Ahorita no, ya vi que está muy complicado andar por allá en carretera, pero bueno, pues esperemos algún día, pues alguna autoridad se decida a poner orden. Y bueno, pues esperemos pronto andar por allá. Un saludo para toda la gente. Esto ocurrió en el 79, ya casi 35 años. Esperemos sea de su total agrado. Hola amigos de Miedo 867, quiero platicarles algo que ocurrió. Yo soy originario de Matehuala, de aquí de San Luis Potosí, pero actualmente yo estoy viviendo en Carolina del Norte. Y bueno, pues voy a decirles algo que ocurría cuando yo era niño. Mi papá, bueno, pues personas de campo, y mi papá criaba y amansaba, y bueno, pues digámoslo así, que se encargaba de los caballos, era un caballerango, se encargaba de muchas cosas. Nunca fue médico en sí, pero decían que mi papá tenía un talento pues natural para amansar caballos, bueno, hay veces que el caballo tienes que enseñarlo a ser montado. Mi papá era un excelente domador de caballos, y de hecho buscaba no solo que el caballo fuera amansado, sino que buscaba, no sé cómo decirlo, estoy hablando de hace muchos años, más de 40. Pero mi papá buscaba que el caballo estuviera como que tranquilo, conforme con su trabajo, y como que estuviera cómodo.
y es algo que pocas personas pueden hacer. Había veces que pues buscaban a mi papá gente y le decían, no, es que el caballo no quiere trabajar y que esto y que el otro, que se pone pues muy rejego. Bueno, mi papá buscaba a ver si era de carreta, a ver cómo es la carreta, les rediseñaba las correas y ya resulta que nada más resultaba que el caballo estaba incómodo para trabajar. Eso era todo lo que tenía. Y también mi papá era muy hábil para, bueno, pues hacían carreras, de repente en los ranchos hacían torneos de carreras donde se movía mucho dinero, la verdad, y bueno, pues casi siempre buscaban a mi papá, pero resulta que mi papá se empieza a meter en carreras, o sea, obviamente él empieza a criar sus propios caballos y eso lo hace cuando yo estoy niño, y bueno, pues mi papá empieza a ganar carreras. ¿Y por qué? Él decía, no, es que estoy diseñando una silla que no lastima al caballo. De hecho, fíjense que eso lo vi hasta hace como 15 años. Mi padre diseñó espuelas que eran de goma. Él decía, lo que pasa es de que pues a veces el caballo se resbala, ¿verdad? Cuando va corriendo con las piedras o así, pero con unas espuelas de goma, o sea, con unas herraduras, perdón, herraduras de las que van abajo del casco del caballo, con herraduras de goma que cubrían parte de la, bueno, pues de la pezuña, pues el caballo corría más rápido, no se cansaba tanto. Y bueno, pues mi papá se agarró una racha ganando, pues por unos 2 años, ganando todas las competencias que había, ganando mucho dinero. De hecho, compró pues varias propiedades con puras apuestas. Pues resulta que había otra persona que también era criador de caballos, que también era muy bueno. De hecho, pues al parecer, según esto, eran amigos, era lo que decían. Pero bueno, pues uno se da cuenta después de que la envidia te lleva a mucho, ¿verdad? Resulta que cierta ocasión hacen una competencia y bueno, mi papá había criado a un caballo. Este caballo era un caballo feo, pero feo, o sea, de hecho estaba todo más dientón de lo normal, tenía la nariz recortada, tenía las orejas todas feas, casi no tenía pelo, pero bueno, pues ese caballo era prácticamente pues un atleta nato, o sea, tenía las piernas musculosas, se veía fuerte, pero se veía a la vez muy ligero. Todavía me acuerdo que le decían el trueno a ese caballo. Y bueno, pues se había agarrado de que pues a veces hacían competencias hasta de 4 caballos, normalmente era la de pareja, de uno contra otro, pero a veces hasta de 4 y este caballo siempre les sacaba, no sé, hasta 20 metros de ventaja a los demás caballos, o sea, era pues un fenómeno este caballo. De hecho, se lo intentan comprar a mi papá en varias ocasiones y mi papá no lo quería vender, se encariña mucho con el caballo, le compraba avena importada, todavía recuerdo, entonces decían, ay, ¿cómo consientes al caballo? Y pues la verdad es que sí, era de que mi papá todos los días lo sacaba de los corrales y se iba a montar con él, le diseñó una silla, bueno, una silla hecha de pura lona, pero bueno, bien hecha, obviamente, con partes o con piezas como de pieles que no le lastimaban. Mi papá decía que a veces la gente sobrecarga los caballos y por eso no desempeñaban. O sea, mi papá, a pesar de no tener estudios, sabía demasiado. Resulta que en una ocasión, pues después de una carrera, se quedan a tomar y bueno, se quedan en la casa de nosotros. Y de ahí mi papá empieza a perder las carreras. Empieza a perder las carreras. Pierde 4 carreras seguidas. Y bueno, pues mi papá ya andaba muy preocupado. De hecho, bueno, pues hace una apuesta grande y pierde una de las casas. Y bueno, pues obviamente mi papá empieza a tener cierto resentimiento y dice, no, es que el caballo no está corriendo como se debe y esto y que el otro. Y bueno, pues resulta que el caballo
empieza a ponerse medio inquieto en su corral, o sea, lo querían sacar y tiraba mordidas. Obviamente mi papá empieza a preocuparse. Llega un momento en que pues, uno de los muchachos que lo iba a sacar para bañarlo, pues el caballo donde lo sacan, el caballo ataca al muchacho, lo muerde, le muerde una mano y lo patea y lo pisa con las patas de enfrente. Y bueno, pues mi papá obviamente estaba muy preocupado y lo primero que dice, no, pues con todo el dolor de mi corazón, ya nadie quería el caballo, se ponía muy agresivo y sobre todo que no quería, pues no quería dejarse montar, era muy complicado. Y bueno, resulta que pues faltaban unos días para la carrera. Mi papá lo agarraba en tramitos y andaba bien, pero siempre en momentos decisivos el caballo se empezaba a inquietar. Ocurre lo siguiente, y fíjense lo que son las cosas. Faltando 2 días para la carrera, me acuerdo que mi papá había apostado mucho dinero y del verbo que él decía, no, es que si no gano esta me voy a meter en un problema, nos vamos a quedar sin nada. Obviamente mi mamá no lo bajaba de tonto, de cómo te apuestas tanto y que esto y que el otro, pero bueno, pues eran otros tiempos. Mi papá era el que decidía y de hecho era su dinero. Y resulta que ese día, esa noche, bueno, resulta que mi papá pues empieza a tomar. Y bueno, pues va a hablar con el caballo, ¿verdad? Y resulta bueno, pues pasa que este caballo se empieza a poner inquieto. Obviamente todos los trabajadores, como mi papá ya andaba tomado, no, que no se acerque, que le va a hacer algo, que esto y que el otro, porque el caballo se veía muy enojado. Y bueno, pues resulta que mi papá pues ya andaba pedo, ¿verdad? Y saca el caballo, a ver, hazme lo que me tengas que hacer y esto y que el otro. Bueno, pues el caballo lo que hace, fíjense lo que son estas cosas, este caballo, pues le muerde la camisa a mi papá, todos piensan que lo está atacando, pero no, era la camisa nada más y lo empieza a jalar. O sea, lo empieza como que a jalar, como cuando te llevan de la mano, empieza a arrastrar a mi papá hacia la orilla pues de una letrina que tenían ahí donde era una palapa, pues donde se habían juntado para hacer pues cuando se hacían sus borracheras, ¿verdad? Y bueno, pues en silla de la letrina el caballo empieza a mover ahí la nariz y empieza a rascar con las patas de enfrente. Y es entonces que mi papá se da cuenta que hay algo enterrado, obviamente quita el caballo y bueno, pues es entonces que ve directamente como hay un caballo de madera con las patas amarradas por un listón negro. Y bueno, se da cuenta que está dentro de un costalito lleno de muchas hierbas, pues muy feas, ¿verdad? Lo que descubre es de que, bueno, pues el primero dice, no, pues esto es brujería. Y bueno, pues ahí lo que hace es de que pues el caballo prácticamente había descubierto eso, se da cuenta que la tierra era fresca y decía la última persona que vinimos aquí, pues era que era su rival. Entonces mi papá lo que hace, va con una curandera de ahí y le dice que sí, que tiene un trabajo para que él no ganara. Y bueno, pues ahí le hace una limpia, retiran esa cosa y mi papá va y avienta eso a un río, a un arroyo. Bueno, pues al día siguiente esta persona llegó muy segura de sí. Todavía me acuerdo que cuando estaban por correr, pues cada quien tenía sus jinetes, ¿verdad? Mi papá tenía un muchacho que le decían el moco, porque siempre andaba mocoso, pues estaba bien delgadito. Y me acuerdo que antes de correr, pues ahí estábamos todos, dice, ah, por cierto, ya encontré el caballito de madera. El otro señor se puso blanco, ¿verdad? Y bueno, pues esa carrera, nuestro caballo ganó por pues casi la mitad de la pista, se lo comió unos segundos. Y bueno, mi papá recuperó todo su dinero. Y fíjense lo que son las cosas. Recuperó su dinero y retiró ya de las competencias a ese caballo.
Y bueno, ahí lo tuvo hasta que se murió de viejo. Ese caballo duró bastante y ahí andaba como si fuera mascota. Ya no lo ensillaba, no, ya no lo montaba. Y mi papá iba a algún lado y iba el caballo enseguida de él como si fuera un perrito. Pero bueno, espero cuenten esta historia. Les mando un gran saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció las carreras de caballos? Yo les voy a decir algo. Yo tuve 3 caballos aquí en Nuevo Laredo, prácticamente en el centro, y tenía un negocio donde tenía muebles afuera. Y una vez llegaron unos caballos de la calle y pues los andaban atropellando. Me tiraron muebles y yo abrí un portón y se metieron. Y dije, no, pues ahora que venga el dueño. Y bueno, pues nunca apareció el dueño. Y los tuve como 3 meses. Créanme que comen mucho los caballos. Yo no sé nada de campo, pero me acuerdo que, bueno, pues ya los terminé. Nunca aparecieron los dueños. Creo que eran caballos abandonados, no lo sé. Eran épocas donde muchos ranchos sacaban a sus animales porque no tenían o dejaban los ranchos abandonados. Eran otros tiempos. Pero bueno, resulta que, bueno, pues regalé a los caballos. Y me acuerdo que el más grande fue muy triste cómo se despidió de mí. Fue y se brincó una barda, fue hasta donde estaba yo y se me recargó en el pecho como si me abrazara. Créanme que, bueno, me aflojó las de cocodrilo. Cuídense mucho, esperemos que les haya gustado esta historia. Ya saben, amigos, que estamos para servirles. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.